presentando. ¿Vos estás listo para arrancar la clase? Sí, no hay problema. Bueno, perfecto. Hacemos una introducción más informal, pero me parece importante que ustedes sepan, como les venimos contando, este curso de actualización profesional incluye profesores de la maestría, ¿no? Del programa de planificación urbana y regional, cuyo director es el arquitecto David Culloch, acá presente. Yo, David, tomé una biografía tuya, ¿sí? Que se las voy a leer como para que ustedes, esto es más que, no es tanto presentar un currículum formalmente, pero sí que ustedes conozcan la trayectoria, sobre todo para entender en función de los trabajos que están haciendo, temáticas comunes, ¿no? Y temas específicos que se les puedan preguntar. Entonces, David Culloch realizó su formación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de grado de arquitecto, diploma de honor y el de posgrado de planificador urbano y regional. Se te corta, Fernando. Graduó también como doctor en arquitectura. Y fue durante 21 años profesor de la escuela. ¿Cómo? Perdón, David. No, que se te estaba cortando, o sea. Adelante. Adelante. Repito, dice, ha ejercido la docencia de grado en la FADU, donde fue durante 21 años profesor titular de la asignatura Planificación Urbana y es docente de posgrado del año 79 en el área de Planificación Urbana y Regional. Asimismo, ha sido profesor de curso de posgrado y maestría en Flaxo y en diversas universidades del extranjero, Uruguay, la Mayor de San Simón en Bolivia, la Federal de Pernambuco en Brasil, y del país, Nacional de Río Cuarto, Nacional de Mar del Plata, del Nordeste, Nacional de La Plata, del Comahue, del Litoral, de Córdoba, la Tecnológica Nacional, sede Mendoza, San Juan Bosco, sede Ushuaia, y Santo Tomás de Aquino, sede Tucumán. Dirige el proyecto de investigación desde 1987 en la Universidad de Buenos Aires, también en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y en 2 oportunidades en asociación con la École Polytechnique Federal de Lausanne, en Suiza. Ha dirigido becarios de investigación y de perfeccionamiento, así como becarios y tesistas de maestría y doctorado. Asimismo, ha sido jurado en diversos concursos docentes y en defensas de tesis de maestría y doctorado. Bueno, es un currículum extenso, pero básicamente decir, ustedes pueden consultar, yo les voy a copiar acá en el chat, los que quieran conocer en mayor detalle la trayectoria de David, pero sí decirles además que dentro de este curso ha sido una de las personas como más importante en términos de estructurar un poco esta cuestión de teoría y práctica que venimos hablando, ¿no? Yo sin más te cedo la palabra, David, si querés presentar tu clase, diciendo que yo di la clase 1, yo en la clase 1 utilicé el modelo de análisis de la realidad, ¿no? Que es un poco lo que vos enseñaste siempre en la cátedra, como que introduje un poco el tema de la planificación y el ordenamiento, como preparándote el camino para esta clase vos podás contar un poco todo el modelo de intervención de la realidad, que bueno, aprovecho de decir también que hay varios artículos de David que lo estamos subiendo a la plataforma ahora, ¿no? Entonces, David, adelante. Bien, gracias. Gusto de estar con ustedes, tanto organizadores como alumnos, por supuesto. La clase 2, empezamos a presentar. La clase 2 está destinada a responderse el cómo operamos, el cómo trabajamos en esto que estamos sumergidos nosotros y en esto que ustedes se quieren sumergir, que es tratar de mejorar el hábitat, el territorio, el espacio, los espacios donde vivimos y donde convivimos. Adelante. Adelante con la clase 2 es cómo se actúa, cómo se opera, ya no qué hacemos, ni para qué hacemos, sino cuáles son las metodologías de intervención que utilizamos
o que yo postulo que se utilicen para, para trabajar en esto del ordenamiento, de la planificación, de la gestión, etcétera, etcétera. Yo lo llamo metodología de intervención. Y quiero aclarar por qué lo llamo intervención y a qué llamo metodología, simple y llanamente para ponernos de acuerdo en cómo yo lo uso. No me importa, no soy muy, no me preocupa mucho que se usen muchas palabras. El problema es que el idioma español tiene muchísimas palabras que tienen significados similares y para la gente tiene significados distintos. Adelante. Voy a hablar de a qué llamo intervención y a qué llamo metodología. Yo llamo intervención sobre la realidad, sobre esa realidad que les mostró Fernando en la clase 1, a la conjunción de la planificación y de la gestión. Acá la gente, incluso hubo épocas en que se peleaba y no usaba la palabra planificación y usaba la palabra gestión y viceversa, por pelearse un poco. Yo creo que si tomamos alguna definición que nos la clarifique, yo les propongo la mía, por supuesto no es la oficial, sino que es la mía, vamos a ver que no es una controversia entre la planificación y la gestión, sino que son distintos momentos de trabajo en esto que estamos, en esta realidad que queremos optimizar. Yo llamo planificación a la reflexión por la cual definimos las estrategias y las acciones más adecuadas para resolver un problema. Planteado un problema, nosotros tenemos que pensar, estudiar, resolver cuáles son las formas de atacarlo para o solucionarlo o por lo menos minimizar los inconvenientes que ese problema nos trae. La planificación no es trabajar la realidad, pero no sobre la realidad, sino que es lo previo, es pensar, es idear, es lo que luego se va a hacer, y a lo que luego se va a hacer es a lo que yo llamo gestión. La gestión es poner en marcha las acciones y las estrategias que seleccionamos como las más adecuadas en el momento previo de la planificación. O sea que no es planificación o gestión, sino que es planificación y gestión. Planificación pueden igualarlo con ordenamiento, no me interesa. Gestión lo pueden igualar con actuación, no me interesa, pero lo que sí tenemos que tener en claro es que hay un momento de pensar, de idear, de definir y un momento de actuar. Los podemos llamar planificación y gestión o cosas parecidas. Cuando vemos todo junto, o sea, desde que nos ponemos a pensar hasta que cortamos la cinta de inauguración, a todo eso yo lo llamo intervención. Ahí hemos intervenido sobre la realidad, con el pensamiento y con la acción. Por eso meto esta otra palabra, intervención, procurando que no complique más las cosas, no las confunda más, sino que sirva justamente para articular las otras palabras que nosotros usamos, los otros términos. Y para tener en cuenta, para tener en claro que toda actuación necesita una reflexión y la actuación posterior propiamente dicha. Por eso yo voy a hablar de metodología de intervención. Metodología es una de esas palabras que al principio dan miedo. ¿Qué será una metodología? Uy, soy un metodólogo, tengo que inventar una metodología. Es muy simple. Una metodología es simplemente nada más que el camino que nos trazamos para hacer de la forma más eficaz, más eficiente, más apropiada el trabajo que tenemos que hacer y llegar a lograr los objetivos que queremos buscar.
Si ustedes van a hacer un churrasco con puré de papas, seguro que no van a poner primero el churrasco, van a primero a poner a hervir las papas. Eso es planificación también. Eso es programar cómo van a hacer las cosas, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después. Toda ideación que hacemos sobre cómo hay que hacer las cosas es una metodología. Lo hagamos implícitamente o explícitamente, lo hagamos formalmente o informalmente, lo hagamos muy detalladamente o a grandes rasgos. Estamos haciendo metodología cuando damos una clase, estamos haciendo metodología cuando nos organizamos la agenda, estamos haciendo metodología normalmente en todo. Y mucho más cuando estamos operando sobre la realidad y cuando estamos usando para operar sobre esa realidad de fondos públicos, como es normalmente los casos en los cuales nosotros actuamos. No podemos ir al sin ton ni son, a la sanfazón, como se decía antes, sino que tenemos que tener un camino claro de qué hay que hacer primero y qué hay que hacer después, para poder ser eficientes y para poder lograr el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos y con el mínimo de recursos. Porque acá no se trata de gastar mucho ni de esforzarse mucho, sino de esforzarse lo suficiente y utilizar los recursos suficientes para lograr los mejores resultados. Adelante. Bueno, este es el fantasma de la metodología. Después lo vamos a ir llenando, el fantasma. Pero ustedes pueden ir viendo que hay 5 óvalos que se unen tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. Después vamos a ir viendo uno por uno qué es. Y que hay por arriba unos rectangulitos en amarillo. Les adelanto, en la metodología propiamente dicha son los 5 óvalos. Esas basuritas amarillas que tenemos por arriba y que enseguida vamos a aclarar, es todo el preámbulo de si ponemos en marcha una metodología. ¿Cuándo operamos? ¿Cuándo intervenimos sobre la realidad nosotros? Nosotros intervenimos sobre la realidad cuando hay un problema, cuando alguien protesta porque algo es malo, algo es insuficiente o algo es de baja calidad. Cuando hay un déficit cuantitativo o cualitativo de las cosas que la gente necesita para vivir decentemente, para vivir por lo menos con las mínimas recaudos como para tener una vida y un quehacer sano. Nosotros no intervenimos porque intervenimos siempre. ¿Cuándo interviene un médico? Un médico interviene cuando hay un problema de salud. Nosotros intervenimos cuando hay un problema de hábitat, cuando hay un problema urbano, cuando hay un problema de territorio, cuando hay un problema sobre el espacio en el cual vivimos, sobre el espacio en el cual vivimos nosotros y todos nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros coetáneos. Entonces, no es necesario que nosotros existamos porque hay problemas. Entonces, el origen de las metodologías es que aparecen problemas o a alguien le parece que aparecen problemas. Adelante y vamos a ver cuál es el origen. Cuando nos embarcamos en un proceso de actuación profesional dentro del territorio, de las ciudades, de los medios regionales o los que fuera. Como yo dije recién, cuando percibimos que hay problemas.
¿Problemas de qué tipo? De cualquier tipo de aspectos socioterritoriales. O sea, hay algo que no funciona bien entre lo que la sociedad necesita y lo que el territorio, el ambiente le brinda. O sea que alguien lo percibe. ¿Quién lo percibe? Bueno, lo puede percibir cualquiera, no lo tienen que percibir todos. Yo acá uso siempre muy esquemáticamente, hablo de 3 estamentos que están en nuestro quehacer. El estamento profesional, que somos nosotros, que lo que tenemos de diferente es que tenemos un poco más de conocimiento, de know-how de las cuestiones socioterritoriales. Ese es un estamento. El otro estamento es el estamento político. ¿En qué se diferencia el estamento político? Se diferencia en que es el que tiene el poder de decisión, para decir sí, no, ahora, mañana o pasado mañana. Se supone que o porque sea un gobierno democráticamente elegido, o porque sea un gobierno autoritario, una tiranía, lo que fuere, hay un grupo de personas que tienen el poder de decisión. Ese es el estamento político. Y el tercer estamento es el estamento comunitario, o sea, todo el resto de la gente que no se caracteriza especialmente por el conocimiento, como los profesionales, ni se caracteriza específicamente por tener el poder de decisión como los políticos. Por supuesto, este tercer estamento, la comunidad, incluye desde gente de muy distintos niveles socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos, o sea que no es tan definido como los otros dos. Entonces, los problemas los podemos percibir nosotros, los profesionales. Podemos decir, uy, mira, se está acercando esta extensión urbana a esta zona, que es una zona de alta riesgo de anegabilidad. Hay que hacer algo para impedir esta extensión. El problema lo puede percibir la comunidad que dice, yo abro la canilla y no me sale agua, tengo poca presión en mi red de agua. Ese es un problema socioterritorial. El problema lo puede percibir también el político. El político es bastante inteligente y tiene otra mirada distinta a la nuestra, que puede percibir que esta situación que en este momento todavía no está molestando, probablemente sea una molestia a corto plazo y entonces mejor atacarla. O sea que nadie es dueño de la percepción de los problemas. Cualquiera los puede percibir. El tema no es percibirlo solamente. Algunos se los puede percibir y guardar. El tema es de los problemas, de esa percepción. Mejor dicho, una demanda. Formular demandas. ¿Ante quiénes se formulan las demandas? Y ante quién tiene poder de decisión. Y formular demandas, seamos profesionales, pediremos una entrevista, y si somos comunidad simple y llana, mandaremos una carta o haremos un corte en la ruta o iremos a zapatearle la puerta al intendente o lo que fuera. O sea que la formulación de demandas puede tener distintas maneras, pero lo único clarito es que lo tenemos que hacer ante quien tiene el poder de decisión de aceptarnos o de rechazar esas demandas. Ahí está el primer dilema que hay que dilucidar para saber si realmente vamos a hacer algo o no se va a hacer algo. Entonces, percibimos problemas, formulamos demandas, esas demandas llegan a quien tiene el poder de decisión y quien tiene el poder de decisión va a decir sí o no. También puede decir ni o so también, por supuesto. Adelante. Se nos borró todo lo del medio, se nos borró el fantasma del medio. ¿Por qué se nos borró el fantasma del medio?
porque se percibieron los problemas, se formularon las demandas, pero la autoridad política las rechazó. Se acabó, no tenemos más problemas, no hay más clase, no tenemos trabajo, no hay metodología, nos vamos a casa a tomar mate. Bueno, esa es una alternativa. La otra alternativa, ¿cuál es? Adelante. La otra alternativa es que el sector gubernamental, el que tiene el poder de decisión, nos acepte la demanda, nos admita la demanda plenamente, verídicamente o mandándose la parte, lo que fuere, pero hay una adopción por parte del sector gubernamental de que el problema existe y que la demanda se va a atender. ¿Qué tenemos que hacer para que las demandas se atiendan? Y para que las demandas se atiendan tienen que ser demandas justas, tienen que ser demandas sólidas, que se verifique perfectamente que realmente representan un inconveniente para la vida en sociedad. Entonces, si así están planteados y hay cierta permeabilidad del estamento político, va a haber una adopción de esa demanda y va a haber una formulación de una decisión política. La decisión política, por el momento, es simple y llanamente sí, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en este problema. Trabajar en este problema puede ser inventar toda una línea de acción o cambiar una línea de acción, porque hay temas, problemas sobre los cuales hacemos demandas que el gobierno trabaja ya de por sí. Si sale poco agua de la canilla, no vamos a decirle que ponga una instalación sanitaria, vamos a decirle que la mejore, que aumente la presión, pero no que la haga. O sea que la adopción de la decisión es inventar otra línea de actuación o cambiar una línea de actuación para que funcione mejor y realmente cubra ese déficit por el cual alguien hizo la demanda en su momento. Bueno, tuvimos, bueno, sí, pasa, está bien, adelante. Bueno, acá está lo que dije escrito de otra manera. La adopción de la decisión política es la aceptación de las demandas, porque tienen consistencia, tienen capacidad de llegada y si no existen políticas ni acciones sobre la temática, se va a elaborar políticas y acciones y si existen políticas, se las va a modificar en relación a las demandas. Bueno, llegamos acá y es como que abrimos la puerta, nos metimos en la metodología y ya no es solo el sector gubernamental el que el protagonista, sino que empezamos a ser muchos los protagonistas. ¿Cuál va a ser la próxima instancia de la metodología y del hacer en que nos embarcamos? Adelante. La próxima etapa, el próximo momento es conocer el problema, porque, por supuesto, yo formulo una demanda, pero no sé por qué no me sale agua de la canilla, no sé por qué el colectivo viene cada tanto, no sé por qué se me inunda el barrio tan seguido, o sea, tengo que estudiar el problema en detalle, todos sus aspectos y todo el contexto y las circunstancias que rodean ese problema. Entonces, tengo que hacer lo que muchos le ponen la palabra análisis. Yo le pongo la palabra diagnóstico a esto, diagnóstico de situación. Y digo que es un diagnóstico, me gusta mucho más la palabra diagnóstico porque es muy parecido a lo que hacen los médicos. Uno va al médico con un dolor, un problema.
El médico, ¿qué hace? Lo estudia y este es el momento y formula un diagnóstico. Nosotros estudiamos el problema, estudiamos las circunstancias, estudiamos el contexto en el cual se produce este problema y hacemos un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Adelante. Hay muchas metodologías para diagnosticar, para estudiar los problemas. No las voy a relatar de ninguna manera. Lo que a mí me gustó siempre es decir que un buen diagnóstico es aquel que nos responde 4 preguntas. Las 4 preguntas que están acá a la izquierda. ¿Cómo es el problema? ¿Por qué se originó el problema? ¿Cuán importante es? ¿Y cómo seguirá siendo de importante si no hacemos nada al respecto? Esas 4 preguntas es describir el problema, explicar por qué se produce, evaluar si el problema es grave o no es grave, definir el nivel de criticidad de ese problema y definir el nivel de criticidad si no se hace nada o si se hace algo. ¿Cómo es el problema? Es quizás lo más fácil, porque podemos decir faltan 1000 casas en una ciudad de 100.000 habitantes. Y esas 1000 casas y las 1000 familias que están sin casas son de tal nivel socioeconómico, de tal nivel sociocultural, etcétera, etcétera. Pero contestarnos por qué se ha originado ya no es tan simple. Describir, uno mide, cuantifica, observa, digamos que es bastante neutro como tarea, pero explicar por qué faltan 1000 casas es muy distinto. Son muy distintas las respuestas que podemos nosotros, que la gente, cualquiera, puede formular. Por supuesto, puede estar desde aquel que dice que no tienen casas porque son unos vagos y no trabajan y no ganan plata suficiente para comprarse la casa. Está aquel que dice hay una distribución de los ingresos y de las plusvalías que originan las actividades de esta población y por eso la gente no llega a tener el patrimonio suficiente para comprar o alquilar una vivienda, o compra y alquila viviendas insuficientes por tamaño o por calidad. O sea que las explicaciones están teñidas de ideología. Acá ya no es solamente medir, acá es también tener ideas de cómo tiene que ser y cómo está siendo. Acá se torna mucho más, no difícil, sino se torna mucho más comprometido esta instancia de dar la explicación, de formular una explicación. ¿Cuán importante es? Y bueno, cuán importante es depende también de una tabla de valores. Por ejemplo, con las viviendas hay consenso en que si en una vivienda viven más de 2 personas por cuarto, está a nivel de hacinamiento. Menos de 2 personas por cuarto no es hacinamiento. Ahí estamos evaluando. ¿Estamos evaluando con qué? Con un indicador. Cuando la señora abre la canilla y sale un chorrito chiquito, está evaluando con el chorrito que se supone que tiene que salir. Evaluar es comparar cómo está la situación con respecto a cómo consideramos que tendría que estar.
O sea, es tener un patrón de referencia con el cual estamos comparando y por eso decimos está mal, es poco, es insuficiente o es suficiente el agua, pero sale con agregado de microorganismos que la hace no potable y por lo tanto peligrosa. O sea que evaluar tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque hay cosas que están muy claras como tienen que ser. Por ejemplo, hay normas en obras sanitarias de la Nación o Aguas Argentinas, o como se llame, que dice que el agua no tiene que tener más de tanto de flúor, más de tanto de tal nitrato, más de tanto de tal sulfuro, más de tanto de sal, etc. Eso hay consenso. Pero si yo les digo, esta ciudad es segura para los chicos, ¿cómo lo medimos? Alguien me puede decir, bueno, para ser segura para los chicos podemos medirlo en que no haya ninguna interferencia en sus recorridos de la casa a la escuela, no haya ninguna interferencia que pueda causar un accidente. Alguien puede decir eso, alguien puede decir no, puede haber, pero tiene que estar dotado de semáforos. O sea, estamos evaluando un problema comparado con cómo consideramos que tiene que ser la solución, cómo se tiene que desarrollar esa actividad, esa situación. Y la última pregunta de cómo va a seguir siendo en el futuro es una pregunta que bastante importante, porque nosotros no hacemos cosas para mañana y pasado mañana. Hacemos en general cosas que tienen para un futuro de mediano plazo. Entonces tenemos que saber en el mediano plazo qué va a pasar en ese lugar. ¿El problema va a tender a ampliarse o va a tender a permanecer igual o va a tender a disminuir? Yo tengo una población, supónganse, en un pueblo del interior que tiene migraciones, que está perdiendo población. A su vez, hay un cierto nivel de problema de vivienda, de hábitat. ¿Voy a hacer planes de vivienda en ese caso? No, voy a hacer planes de vivienda en las ciudades que crecen, no en las ciudades que pierden población. Las ciudades que pierden población, si es que no detengo esa pérdida de población, evidentemente el problema de la falta de viviendas se soluciona solo por la propia dinámica demográfica que se está produciendo. Bueno, ¿por qué tengo que contestar estas 4 preguntas? Preguntémonos. Bueno, describir es obvio. Ahora, si yo describo y explico, pero no evalúo ni hago prospección, voy a saber qué es lo que causa el problema, pero no voy a tener idea de la gravedad de ese problema, de qué prioridad le voy a dar. Si yo describo y evalúo, pero no explico, no voy a saber cuál es el origen del problema. Si no sé cuál es el origen del problema, me voy a ir a resolver los síntomas finales, pero no voy a resolver el problema de raíz. No voy a poder resolver el problema desde dónde ocasiona el problema. Por casualidad muy eventual quizás la emboque, pero si no sé muy bien, si la falta de agua es por obstrucción de la cañería o es por mal cálculo del uso que se hace del agua, no voy a desobstruir la cañería y a lo mejor la cañería no está desobstruida. Lo que hay es una pérdida por algún lado. Entonces, si no explico y evalúo, evidentemente la descripción sola no me alcanza. Y la prospección me es muy útil porque me refuerza la criticidad del problema, saber si ese problema es emergente,
que es un problema que está increciendo, en crecimiento, o si es un problema que está estable o es un problema que está en disminución, como decíamos antes. Entonces, si nos contestamos las 4 preguntas, vamos a saber, vamos a tener un diagnóstico. Las pueden contestar hay muchos métodos de diagnóstico, pero el tema es que el método les conteste estas 4 preguntas. Algo más les quería decir de esto. Y bueno, bueno, sí, lo que les quiero decir es que yo lo cuento todo muy como con capas, pero esto, por supuesto, no viene así dividido en 4. Cuando uno mira una cosa, mira una situación problemática, ya está pensando cuál es la razón de ser, ya lo está explicando, ya está presumiendo si es grave o no es grave, y ya está presumiendo probablemente cómo va a ser en el futuro. O sea que yo divido en 4 el diagnóstico, pero no está dividido en 4. Evidentemente, cuando trabajamos, y sobre todo cuando tenemos experiencia, tenemos know-how, conocemos el problema, conocemos el lugar, etcétera, etcétera, el diagnóstico es una sola cosa. ¿Qué hacemos con información que buscamos porque existe, información secundaria, está en los libros, o información que creamos, información primaria, entrevistas, observación, encuestas, censos o lo que fuere? Ese es ya entrar en la instrumentación que no nos da los tiempos. Bueno, supongamos que hicimos todo esto. Ya sé, lo que quería es decirles hacerles la comparación con el médico. El médico, uno va, le dice, me duele. Entonces el médico toca y dice, sí, usted tiene la panza hinchada, está inflamado. ¿Por qué? Entonces le manda a hacer análisis. Esa es la explicación. El médico, como tiene conocimiento de causa, cuando tiene los análisis, los diagnósticos, las tomografías, le evalúa, mire, lo suyo es algo pasajero, no tiene importancia, o le dice, no, mire, lo suyo es grave, tiene un cáncer de páncreas. O sea que le marca la gravedad. Y como prospección le dice, esto si no hace nada, se cura solo, o esto si no hace nada, se va a morir. O sea que hay una similitud entre nuestro trabajo en la concreción de los diagnósticos y el trabajo de los médicos. Y por supuesto, los médicos lo que hacen es darle alternativas de cómo solucionarlo, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros a continuación cuando pasemos la diapositiva. Si tenemos un buen diagnóstico sube un poquitito. Aquí está. Si tenemos un buen diagnóstico de situación, ahí nos podemos largar a formular propuestas de solución. ¿Por qué digo propuestas? Esto de decir propuestas es algo, no es que me equivoqué el plural con el singular, sino que es algo muy significativo. Antes, cuando nosotros creíamos que los planificadores eran los reyes del universo y que nos las sabíamos todos, lo que nosotros decíamos era palabra santa. Ahora que sabemos que no la sabemos todo y que está el saber profesional y que está el saber comunitario y que está el saber de los políticos y que hay muchas alternativas para solucionar los problemas, no hay una sola, hablamos de propuestas porque tenemos que plantearnos distintas alternativas de cómo resolver el problema, estudiarlas, evaluarlas y elegir. Adelante, vamos a detenernos solo un poco en esto. En principio, me fue el diablo. Ahí ya se está compartiendo. Un minuto, perdón.
Ahí se ve. No. ¿Querés que pruebe yo, Fer? Dale, por favor. Porque a mí me salía bien. Es la página 12. Sí, ahí la llevo. Perdón. No, tranquila. Dígame nomás si se alcanza a ver bien. Se ve pequeño, pero por ahí. Ahí lo agrando. Ahí está. La que viene. La próxima. ¿Ahí? No, otra más. Ahí está. Perfecto. Esquematizando y sintetizando una instancia de evaluación de propuestas. No. ¿Paso una más? No, te pasaste varias. Para atrás. Esta. No, esta estábamos antes. Dos más. Ahí. Quédate Ok. ahí, no te muevas. Dale. No, ahí te moviste. Si no, déjala. Dale. Lo arrancamos de acá, no importa. No, ahí está. Ahí, acá ahora estamos perfectos. La instancia, la etapa de formulación de propuestas, yo creo que yo lo que propongo, lo que sugiero, lo que recomiendo, es que tengamos en claro que para estar bien hecha tendría que tener 4 instancias sucesivas. Primero, la primera de todas, pensar no una, sino varias formas de resolución del problema. Pensarlas con un nivel medio de desarrollo, por supuesto, no es hacer 4 planes, propuestas, programas acabados, sino 4 propuestas, 2, 3, pero no quedarse con una sola, porque una va a ser más cara, otra va a ser más rápida, otra va a va a usar mano de obra local, otra, o sea, tienen distintas características. Pensar varias. Después, evaluarlas, esas que uno pensó. Ver qué ventajas y qué desventajas tienen. Hay ventajas de que cubrimos los objetivos más rápidamente, hay ventajas si cubrimos los objetivos a menor costo. Para los políticos una ventaja indispensable es que se cubra en corto tiempo para poder cortar la cinta en el momento en que sigue ocupando el cargo que detenta. El político que toma, que es responsable de que esto se lleve a cabo, quiere inaugurar él las obras, no que el que venga después saque la ventaja política. Se pueden usar materiales locales, esa es otra cosa que marca ventajas y desventajas. Puede servir la mano de obra local o no puede servir, y eso es también ventaja, desventaja, etcétera, etcétera. O sea que formulamos 2, 3, las que nos parezcan más o menos plausibles, y las comparamos con ventajas y desventajas. Los comparamos con qué nos provee positivo y qué nos trae negativo. Cuando tenemos esa evaluación comparativa, podemos seleccionar una de ellas o hacer una combinación de más de una también. Y cuando seleccionamos, esta es la selección, cuando seleccionamos. Esto está mal dicho, porque generalmente la selección final, la palabra última, la tiene el político. Nosotros le podemos recomendar, esta es la mejor, pero la selección final, el que va a decir de esta manera sí. O sea, hacemos viviendas con sistemas tecnificados
comprados en el exterior, o hacemos viviendas con tecnología tradicional usando mano de obra local, pero va a tardar el triple hacer todas las viviendas que necesitamos, el que tome esa decisión evidentemente no es el profesional, no es la comunidad, es el político. Si es un político inteligente, va a estar asesorado por el profesional. Si es un político perspicaz, va a estar escuchando lo que la comunidad le está pidiendo y está necesitando. Pero la palabra la tiene él. Una vez seleccionada la propuesta, que ya vuelvo a decir, puede ser una de las que planteamos al principio o una combinatoria, lo que tenemos que hacer con esa propuesta es desarrollarla para poder llevarla a cabo. Ya no es a grandes rasgos, sino que va a ser un desarrollo mucho más detallado a nivel de plan o a nivel de proyecto o a nivel de programa, de acuerdo en qué escala estemos trabajando. Bueno, pero yo ya me pasé, ya no te pasá ahora las que vienen porque es lo que estuve diciendo. Formular propuestas alternativas, cada problema tiene una pluralidad. No, las leemos rápidamente. Volver a la 1. Las 4 cosas que dijimos. Pasa. 1. No, pasa 1, ¿no? Se te escapan. ¿Para atrás? Sí. Ahí. 1. Formular las 4 subetapas que estuvimos viendo. 1. Formular propuestas alternativas. ¿Por qué? Porque cada problema tiene una pluralidad de resoluciones factibles y es necesario plantear un desarrollo intermedio de las más probables, poniendo en evidencia sus características, sus ventajas y sus desventajas. 2. Pasaron. Evaluarlas, las que desarrollamos en 1, que implica precisar para cada una de las propuestas sus principales características más o menos positivas. Capacidad cuantitativa y cualitativa de resolución del problema, costos económicos, sociales, políticos, plazos de concreción, visibilidad de los efectos positivos, negativos, etcétera, etcétera, etcétera. 3. Hecha esa comparación, seleccionar. Implica comparar el conjunto de ventajas y desventajas. En síntesis, cotejar su mayor o menor deseabilidad y su mayor o menor viabilidad. Esto es clave, porque normalmente las más deseables no son las más viables y las más viables generalmente no son las más deseables. O sea que siempre tratamos de buscar un equilibrio y seleccionar la más deseable entre aquellas que sean razonablemente factibles. O sea, entre la realidad y el deseo, buscar aquella que pueda ser real y que pueda ser la más deseable, aunque no sea la más deseable. 4. Y ahí sí, desarrollar la que elegimos. Implica definirla con el detalle necesario para poder pasar a su ejecución. Y acá atenti, podemos estar a nivel de planes, un plan general de desarrollo de la infraestructura ferroviaria de todo el país, con modelos y metas a lograr, o podemos estar a nivel de programas, y no es un plan de todo el país, sino que es un plan solo el sistema ferroviario de carga, o solo del sistema ferroviario de pasajeros, o solo del sistema ferroviario de carga y pasajeros de la región noreste.
O sea que no estamos con la totalidad, sino con una parte de esa totalidad a la cual llamamos programa, o estamos en proyectos, ya del desarrollo de los programas, las acciones específicas que tenemos que hacer para cumplir con la meta que nos propusimos. Planes, programas, proyectos. De todas maneras, todo lo que dijimos antes de alternativas, ver ventajas y desventajas, comparar, seleccionar, es válido, estemos a nivel de planes, estemos a nivel de programas o estemos a nivel de proyectos. Adelante. Me parece. Bueno, ¿qué tenemos que, sea planes, sea programas, sea proyectos? Por supuesto va a ser muy distinto si estamos en el problema vivienda, o si estamos en el problema seguridad, o estamos en el problema pérdida de población, o estamos en el problema de crecimiento acelerado del tamaño de los asentamientos. En cada caso va a ser muy distinto el contenido de la propuesta. Pero sí lo que a nivel genérico podemos ir pensando, ir diciendo, es que nos tenemos que contestar estas preguntas. ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿qué acciones concretas? ¿Cuándo se va a hacer? ¿En qué plazos? ¿Con qué prioridades? ¿Dónde se va a hacer? La espacialidad de la resolución. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar? ¿Con qué se va a hacer? ¿Cuáles son los recursos económicos que se van a destinar? ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Cuáles son los recursos humanos que vamos a utilizar para... podríamos agregar más preguntas, pero estas son como las que indispensablemente tienen que contestar nuestros planes, nuestros programas y nuestros proyectos. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo, con qué y con quiénes? Para que sea una propuesta y no sea un contenido vacío que no nos permite seguir adelante. ¿Y cuál va a ser el paso siguiente? ¿Cuál va a ser la próxima instancia? Ya conocemos el problema porque lo diagnosticamos, ya definimos una solución a través de todos estos 4 pasos que nosotros dijimos, ya desarrollamos esa solución contestándonos estas preguntas. Evidentemente la próxima instancia va a ser, adelante, una menos, ahí está. La próxima instancia va a ser la ejecución de acciones. Ejecución de todo tipo de acciones. Y lo que quiero marcarles es que fíjense cómo lo que por acá, por el principio de este carrusel, llamábamos planificación, ahora podemos empezar a llamarlo gestión, si queremos. Podríamos empezar a llamarlo gestión. Yo prefiero llamarlo intervención y que esté todo junto, pero el error es decir sí planificación, no gestión, sí gestión, no planificación, que fue discusiones de los años 90 sobre todo, mal planteadas, porque evidentemente si tomamos la definición de planificación que dimos y de gestión, la planificación como la reflexión de qué es lo que hay que hacer y la gestión como la puesta en marcha, todo es una sola cosa, todo tiene que estar integrado, todo tiene que estar articulado y por eso yo a esto lo llamo metodología de intervención y lo podría llamar metodología de planificación-gestión. Pero no lo quiero llamar ni metodología de planificación porque está la gestión
ni metodología de gestión, porque está la planificación. Bueno, ejecución de acciones. Ejecución de acciones significa hacer todo lo que la propuesta que seleccionamos en la etapa anterior y que desarrollamos muy detalladamente, se ponga en marcha. Nosotros, muchos de nosotros que venimos de la arquitectura, creemos que ejecución de acciones es ladrillos, es caño, es pavimento, son vías ferroviarias, pero ejecución de acciones no es solo eso. Ejecución de acciones también es normas. Ejecución de acciones es normas que prohíben y normas que promueven. Ejecución de acciones es actividades para motivar a la población. Ejecución de acciones es capacitación de población, de gente para que trabaje en las obras. Ejecución de acciones es difusión. Ejecución de acciones es un montón de cosas que se van complementando unas a las otras para que realmente esas acciones sean lo más eficientes y sean lo más tomadas por toda la población, por todos los estamentos de la población, como las que realmente conviene que se hagan. No hay mejor forma de que las cosas se hagan y se hagan bien y se disfruten bien que la gente se apropie de esas cosas, que no lo vea como algo extraño, que no lo vea como un trabajo profesional. Por esto, todo lo que ustedes van no solo porque los profesionales no sabemos todo y el resto de la gente sabe otras cosas, sino justamente por lo que dije antes, porque es la forma de apropiarse de lo que se va a hacer, la forma de hacerlo de uno y la forma de que eso tenga éxito. Si no, no va a tener éxito. En las épocas pretéritas cuando yo estudiaba, hace muchas décadas, lo que nosotros decíamos y pensábamos era la única verdad, se hacía eso y chau. A los políticos solo los queríamos en dos momentos. Al principio para que nos encargara el trabajo y al final para que lo llevara a cabo y nos pagara. Hoy sabemos que eso no es así. Eso realmente, si no el político no está convencido de que lo que se está haciendo, decidido con la opinión de todos, es lo que conviene, lo va a boicotear, lo va a dejar y lo va a abandonar. Si la gente no está convencida de que lo que se está haciendo es la mejor resolución a los problemas que esa gente planteó, no lo va a tomar como suyo, no lo va a valorar y probablemente tampoco lo vaya a usar. O lo va a usar mal. Volviendo a las cosas más concretas de ejecución de acciones, pasame una filmina, por favor. Y bueno, lo tradicional, las formas tradicionales eran la ejecución de obras y la ejecución de servicios. Hacer viviendas, hacer escuelas, hacer hospitales, que hay que hacerlos. Hacer servicios, ampliar los servicios sanitarios, ampliar los servicios de gas, ampliar las plantas productoras de energía. Todas esas cosas existieron y tienen que seguir existiendo. Los cambios normativos e institucionales existieron, fueron las primeras cosas que se hizo cuando apareció el urbanismo hace 200 años,
cuando la revolución industrial, hay que seguir haciéndolos. Normas que permitan hacer las cosas debidas y que prohíban hacer las cosas indebidas. Normas que premien ciertas cosas que conviene hacer y normas que castiguen las cosas que no hay que hacer. Instituciones que hagan esas normas, instituciones que controlen el quehacer, que controlen el cumplimiento de esas normas. Eso, que es una línea de trabajo tradicional de la planificación y de la gestión, sigue existiendo. Pero lo que sí tenemos que convencernos que hay una serie de formas coadyuvantes, que son las que ya mencioné recién: difusión, promoción, concientización, capacitación, adiestramiento, que hacen que esas formas tradicionales realmente tengan fuerza y tengan éxito en el objetivo que se han planteado. Adelante. Se me acabó, ¿eh? No. Ahí va. No. Te saltearon un montón. La tecnología nos ataca, ¿eh? Sí, estamos... Alternativa de realización de las acciones, ¿verdad? Ahí, sí, tal cual. Sí. Bueno. Lo tengo que pasar porque no me lo toma. Uf. ¿Querés que pruebes de ponerlo yo? Espera. Ahí. Sí. Bueno. Le quiero dar... ¿Se alcanza a ver o es muy chiquito? No. Ahí, pero se te escapa. Sí, se ve. No, la estoy pasando, espera. Es que algo me hace saltar. A ver, si podés usarlo ahí, te lo voy a agrandar. ¿Se ve ahí? Ese es el siguiente. Ahí. Agarró lo que no se escape. Dale, ahí lo dejo. Bueno. ¿Quién hace las cosas? Bueno, la tradición es que las hacía el sector público, con las cosas concretas. Los grandes ministerios de obras públicas que hubo en nuestro país, por ejemplo, y que son los responsables de todas las infraestructuras edilicias, donde se desarrollan las actividades gubernamentales, educacionales, hospitalarias. Todas esas eran realizaciones muchas veces incluso de profesionales, arquitectos e ingenieros bastante anónimos, cuyo nombre no ha pasado a la fama, y que hicieron toda la infraestructura del país hasta hace 100 años, más o menos, y menos también. Después, siempre hubo quejas de que la realización por parte del sector público y por los ministerios de línea, como eran sobre todo los ministerios de obras públicas, de obras y servicios públicos, eran muy lentos, muy burocráticos, y se fueron inventando otras formas institucionales dentro mismo de lo público, del área pública, pero con mayor libertad de manejo tanto administrativo como presupuestario. Y entonces aparecieron las corporaciones, aparecieron los entes. Tienen que estar aprobados por ley específicamente,
definidos los objetivos, los límites de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, pero fue una solución intermedia que hizo que se siguieran haciendo cosas, obras y servicios por el sector público, pero en forma más ágil, con plazos más lógicos. Y después lo que se hizo, y cada vez se hizo más, de acuerdo a los gobiernos de turno y a las ideologías de turno, es encargar al sector privado hacer licitaciones y que se presenten empresas privadas para hacer las cosas, firmar convenios o hacer concesiones. Ustedes saben que nuestro país fue el reinado del país con más concesiones de servicios públicos en los años 90, en la época del gobierno menemista. Las concesiones, que el sector privado haga las cosas, no está mal. No está mal de entrada. Está mal si la licitación no está bien armada, los convenios no están bien formulados y las concesiones no están bien controladas. Cuando se concesionó nuestro organismo de provisión de agua y eliminación de aguas servidas, eliminación de excretas, que tradicionalmente se llamó Obras Sanitarias de la Nación, se privatizó en el 92-93, de una forma imperfecta, y a los meses directamente hubo que empezar a hacerle retoques al convenio que se había firmado, porque el que había ganado la licitación la había ganado diciendo cosas que eran imposibles de cumplir. Entonces, así no tiene sentido, así no vale. Nosotros teníamos un profesor de servicios, de ingeniería de servicios, que decía que en la Argentina, en Londres se había licitado antes que en la Argentina el servicio de agua y desagües, pero habían tardado 7 años en definir cómo lo iban a hacer, en llamar a licitación, en evaluar y en otorgar, y que nosotros lo habíamos hecho en 7 semanas, y así salió. Por supuesto, estas cosas mal hechas no son solamente, muchas veces no son solo incapacidades, sino que también por detrás hay negociados, hay incorrecciones por parte de los funcionarios que tienen la lapicera en la mano y firman cosas. Y después se pueden hacer emprendimientos de orden mixto, o sea, formas asociativas del sector público y del sector privado. Nosotros tenemos el emprendimiento más publicitado, no voy a decir más importante, pues yo tengo mis críticas, de la ciudad de Buenos Aires, que es Puerto Madero. La renovación y la ampliación de Puerto Madero fue una forma asociativa del sector público y del sector privado. El sector público puso la tierra, que era el viejo Puerto Madero, que no funcionaba más, hizo toda la infraestructura de servicios, hizo las normas y le licitó a los privados que compraban los terrenos y construían lo que las normas decían que se podía construir. Bueno, es otra manera de llevar adelante las cuestiones cuando hay que hacerlas, que puede haber aspectos que el sector público maneje bien y pronto, y aspectos que convenga que el sector privado, perfectamente controlado y perfectamente reglamentado, lo lleve a cabo. Dicho de otra manera, yo le tengo miedo a las privatizaciones, pero le tengo miedo porque las hacen mal. Le tengo miedo porque generalmente hay, por detrás de las privatizaciones, hay negociados. Pero no porque el sector privado no pueda hacer cosas que también hace el sector público. Las puede hacer
Y conviene que siempre que las haga muy bien reglamentado, muy bien controlado. Punto. Bueno, hicimos las cosas, estudiamos las cosas en el diagnóstico, estudiamos las posibles soluciones en la selección de alternativas y las hicimos en este penúltimo, digamos, etapa de nuestra metodología. Ya está hecho, pero nos quedaba un redondel más, un óvalo más que normalmente nos lo olvidamos y que yo quiero traerlo a la clase. Adelante. La evaluación de los resultados. Esto es, se tomaron las políticas, se hicieron los diagnósticos, se formaron las propuestas, se ejecutaron las acciones. ¿Terminamos? No, señores. Un buen proceso de planificación-gestión, un buen proceso de intervención requiere que se evalúe todo lo que se hizo. Si todo lo que se hizo está más o menos de acuerdo a lo que se propuso de entrada, a los objetivos que se persiguieron, si cumplimentaron las demandas que se formularon. La gente le escapa a la evaluación, porque normalmente de la evaluación te pueden dar premios, pero también te pueden dar hachazos cuando las cosas no están bien hechas. Pero es lo más sano de todo proceso completo de intervención, es evaluar los resultados. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esto vino sobre lo de la evaluación de resultados, se empezó a hacer sobre todo cuando se hacían transformaciones importantes con capitales, con préstamos de organismos internacionales. El organismo internacional te obliga a la evaluación de resultados. Incluso te obliga a hacer evaluaciones intermedias mientras se están ejecutando las acciones, que son monitoreos. Las llamamos monitoreos porque si es una acción prolongada, evidentemente conviene no cortarla, pero ir viendo por la mitad cómo están saliendo las cosas. Pero bueno, además de los monitoreos implícitos e incluidos en la ejecución de acciones, yo postulo la necesidad de evaluar los resultados en su totalidad. Métodos de evaluación hay muchos. Yo voy a traer 3 solamente, que son los que me parecen más interesantes. Adelante. Eficacia, eficiencia e impacto. Eficacia y eficiencia, que son 2 palabras muy parecidas y que normalmente las usamos una por otra mal, tienen 2 sentidos un poquito distintos, pero distintos. Eficacia de todo el proceso que llevamos que fuimos contando hasta ahora, es que se lograron los objetivos. O sea, eficacia es, se logró el 100% de lo que se había propuesto, se logró el 80%, se logró el 20%. Es medir en porcentajes cuantitativos y también medir en calidad cualitativa, por supuesto, lo que se hizo. Y es evidentemente una medición muy significativa. Pero eficiencia, no sin dejar de lado el logro de los objetivos, lo que te mide es qué economía, qué nivel de economía hiciste en los recursos para lograr esos objetivos. No es lo mismo hacer el 100% y gastar 30 millones que hacer el 100% y gastar 3 millones. Entonces, la eficiencia nos mide, nos completa una cierta ecuación con la eficacia de que las cosas se hicieron mucho, se hicieron lo más posible, pero se hicieron sin desperdiciar nada y con economía que no es economía
de peso solamente, es economía de tiempo, es economía social, es economía porque produjo otras cuestiones que beneficiaron a la población, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que una y otra se complementan. En los viejos sistemas de evaluación todo esto se llamaba coste-beneficio. Evaluaciones de coste, decían los españoles, que nos golpeábamos nosotros, beneficios, o costo-beneficio, es lo mismo. El costo es la eficiencia, el beneficio es la eficacia, en ese caso. O sea, medir cuánto se invirtió, cuánto se gastó, cuánto tiempo pasó, cuánta gente se murió. ¿Ustedes leyeron cuánta gente se murió para las obras del Mundial de Fútbol que empieza ahora? Miles de personas se murieron en las obras que se hicieron. Bueno, eso más bien que no, que es economía de vidas humanas o deseconomía de vidas humanas, sería una de las medidas de eficiencia más significativas en términos generales. Bueno, aparte de estas dos criterios de evaluación de resultados que tienen su vida, su larga vida, desde la época del surgimiento del ambientalismo, años 60, 70, empezamos a hablar mucho de evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto ya no mide directamente, no es con respecto a los objetivos que nos habíamos propuesto, casas, caños o lo que fuere, sino que es las cosas que por razones secundarias, que de rebote se logró o se perdió, qué beneficios o perjuicios aparecen como efectos secundarios de las cosas que se hicieron. Y esto no es moco de pavo, no es ninguna pavada. Las evaluaciones de impacto, que para mí son muy importantes y que por otra parte están bastante livianamente utilizadas, porque ahora para todo se usa evaluación de impacto. La evaluación de impacto es para cosas importantes, realmente. Para pavadas están las normas que dicen que se puede hacer y que no se puede hacer. Las evaluaciones de impacto aparecieron sobre todo con la época de que se empezaron a hacer los grandes emprendimientos hidroeléctricos. Y hay un ejemplo de uno de los primeros emprendimientos hidroeléctricos que es muy interesante para entender las evaluaciones de impacto, que es la represa de Asuán. La represa de Asuán, no sé si ustedes saben, es una represa que se construyó por los años 70 en el río Nilo. El río Nilo recorre de sur a norte, Sudán y Egipto, que son dos países muy desérticos. El río Nilo es prácticamente la única fuente de agua y desemboca en el Mediterráneo. El río Nilo tenía un régimen muy irregular, no era un río calmo, sino un río con crecidas y con bajantes muy pronunciadas, y por supuesto desbordes. Entonces, en los años 70, que era la época en donde el progreso se igualaba era modernidad, modernización, urbanización, industrialización, estaba toda la confianza puesta en la creación de industrias, en la instalación de industrias, y la industria necesita energía. Y los ingenieros enseñaron que las corrientes de agua son una fuente prácticamente inacabable, permanente, de energía, y además una fuente que en principio pareciera no ser perjudicial para el ambiente en términos generales. En principio, después lo voy a aclarar. Y fue la época de esplendor de la energía eléctrica. Además, fue la época en que
empezó a escasear y a encarecerse las fuentes de energía tradicionales, los hidrocarburos sobre todo, petróleo, nafta, ya había el carbón y la madera se habían no agotado, pero se habían explotado al máximo. O sea que la hidroelectricidad apareció como la gran solución. Y Egipto, país con muy pocos países en ese momento, con un nivel de vida muy bajo, hicieron la ecuación. Ponemos una represa, que calmamos las crecidas, evitamos las inundaciones y tenemos energía para instalar industrias. O sea, era la clave para el modelo para aplicar en este país el modelo desarrollista de instalación de industrias. Y se hizo la represa de Asuán, se contuvieron las inundaciones, hubo un cierto desarrollo industrial, pero aparecieron dos efectos secundarios que no habían sido previstos y que fueron muy problemáticos. El primer efecto podría haber sido previsto, no era tan iluso, y era que los desbordes del Nilo dejaban un limo muy fertilizador de las tierras, de las tierras desérticas de todos los bordes del río. Y eran fuente de una agricultura muy doméstica, no de una agricultura desarrollada, pero una agricultura que era la razón de poder vivir de la mayor parte de la población del país, que vivía a la vera del río, por supuesto. Las inundaciones desaparecieron, pero desapareció también el limo, desapareció la fertilización y se vino abajo la agricultura de subsistencia con la cual sobrevivía un alto porcentaje de la población. Impacto negativo. El otro impacto negativo que surgió fue que cuando uno hace una represa y regulariza el régimen hídrico, cambian no solo cambian, con el cambio del régimen hídrico, cambia la fauna hípicola, desde los peces hasta los microorganismos que hay en el agua. Y en el caso del Nilo, hubo la regularización del cauce produjo el desarrollo de un microorganismo cuyo nombre no me acuerdo, que provocó una enfermedad cuyo nombre no me acuerdo y me van a disculpar, pero no importa, el tema es el concepto, que fue endémico en la zona. Eso se podía haber pensado, quizás no, porque todavía no había antecedentes de estos cambios de fauna hípicola y de la fauna micro por lentificación de las aguas. Pero sí fue un golpe todo esto para empezar a pensar que cuando hacemos cambios importantes, significativos, de trascendencia, que afectan al medio natural y se afectan al medio antrópico también, tenemos que hacernos todo el trabajo de presuponer, de imaginarnos qué otros efectos se van a producir aparte del efecto primario. El efecto primario acá era producir energía, lo consiguieron, pero a un costo de efectos secundarios negativos que fue muy perjudicial. De ahí nacieron los grandes emprendimientos hidroeléctricos, fue que nacieron las evaluaciones de impacto
que se justifican ampliamente en todas aquellas intervenciones que son que cambian el régimen ecológico del sistema natural, y también con aquellas que cambian el régimen de funcionamiento de las ciudades, de las regiones y de lo que fuera. Ahí se justifican los impactos, pero que se usen para además, parece que el sello de impacto fuese el sello de calidad, y el impacto puede estar mal hecho también. Todo puede estar mal hecho, todo lo que nosotros dijimos puede estar bien o mal hecho, los diagnósticos pueden estar bien o mal hechos, las postulaciones de soluciones pueden estar bien o mal hechas. O sea, no, me estoy yendo, pero no importa, no crean todo lo que está escrito. Que esté escrito y que esté publicado no significa que las cosas estén bien. Ameritan, requieren, necesitan de una buena lectura nuestra o de la gente más sabia que nosotros, y no solo porque está escrito tiene el sello de calidad implicado para siempre. Bueno, ¿para qué nos sirven las evaluaciones de impacto? Se te escapó de nuevo. No. Pasá uno, si podés. Dale. Voy a tener que cortar y va a seguir Mariela, David, ¿eh? Bueno. Pero dale esta y ahí corto. Sí. Dale. Bueno, la evaluación, ¿para qué nos sirve? Si se terminó la gestión, o sea, si el problema se ha resuelto y no hay nuevas demandas, y la evaluación da bien, fantástico. Si el problema no se resolvió del todo, o los resultados no son los mejores, o hay cambio en las demandas, nos sirve para reiterar la misma gestión o ajustar la gestión si el problema, si los resultados no son benéficos. O sea, nos sirve para volver a hacer las cosas mejor, nos sirve para aprender. No es solo para premiar y castigar, sino que es para aprender de la práctica. Ese es el objetivo principal de hacer las evaluaciones de impacto. Si no, no tienen ningún otro sentido. Lo leemos: dar por terminada la gestión si el problema ha sido resuelto y no hay nuevas demandas. Reiterar la misma gestión si el problema no se ha resuelto del todo, pero los resultados son buenos y no hay cambios en las demandas. O ajustar políticas y estrategias si el problema no ha concluido, los resultados no son los más deseables o ha habido cambios en las demandas. O sea, es una referencia indispensable para hacer mejor las cosas que vamos a seguir haciendo o que hay que seguir haciendo. No tendría que pasar, porque vas, le dejas a... No, te iba a decir, David, ¿por qué no hacemos un cortecito y una ronda de preguntas a ver cómo estamos, si te están siguiendo? Igual ya ahí enganchó Mariela, ¿no? Pero quería darles chance de reaccionar antes que termines, digamos, el módulo este. Sí, está bien. Miremos esto, digo una cosa de esto y ya está, porque prácticamente termino con esto. Acá ustedes reconstruyen todo el modelo, toda la metodología, perdón, y lo único que van a ver como novedad son flechas en sentido contrario. Esa flecha en sentido contrario significa que muchas veces hay que volver para atrás para revisar cosas. Estamos formulando propuestas y descubrimos que algo del diagnóstico, que algo de la situación no la diagnosticamos y tenemos que volver. Estamos ejecutando y por ahí tenemos que volver a las propuestas, etcétera, etcétera. O sea que el sentido de las agujas de reloj es el principal, pero el otro sentido es el secundario para ir y volver cuando es necesario.
hagamos el intervalo. A mí me quedan 2 imágenes, pero pueden ser después de la perfectamente. Ojo, no, yo no propongo un intervalo, proponía más que nada abrir a preguntas y respuestas, ¿no? No, seguro. No sé quién rompe el hielo, sé que siempre José Luis ahí en Santiago José Luis tiene mucha experiencia en la gestión de ahí en Santiago del Estero. Entonces, no sé, José Luis, si tenés alguna... ¿Te suena familiar este modelo? ¿Te ves representado ahí en la gestión pública? ¿Cómo lo ves? Y bueno, en principio sí, es un poco lo que a veces también se empiezan a hacer cosas como intuitiva el procedimiento, pero es, digamos, concuerda con lo que nos pasa en la realidad, digamos, ¿no? O sea, lo hemos comprobado muchas veces que cuando el funcionario o el intendente que tiene que tomar la decisión no logra entender la cuestión que se le propone o no lo ve como políticamente factible, es como que te la enfrían, te la pasan, o sea, es como que dejan de un lado. O sea, eso nos encontramos, pero es casi una constante, digamos, ¿no? O sea, lograr que se entusiasmen con alguna propuesta, aun cuando se la conoce a la problemática, ¿no? O sea, no es que no la conocen a la problemática, sino que tal vez la idea propuestas pueden ser que sean en un periodo un poquito largo o a veces no terminan de lo que a nosotros nos parece natural, que es imaginarnos el resultado, no lo pueden imaginar a través del proceso, digamos, de lo que uno trata de explicar. Un poco esa es la realidad. Entonces, uno a veces reformula mismos proyectos tratando de encontrarle cuál sería la motivación que los lleve a tomar eso como propio, digamos, en este caso los intendentes que me ha tocado estar, digamos, ¿no? Pero sí, a veces, muchas veces hemos tenido que resignar cosas en función de que o lo folclórico o lo común, digamos, que la gente, que el político ve que la gente le interesa, prevalece sobre lo otro que era un poco más de transformación. José Luis, yo aprendí a trabajar participativamente con aunque te suene raro, con un antropólogo suizo. Suizo, sí bien digo. Claro, era un antropólogo que tenía muchos años de Latinoamérica, no era ningún tonto. Y él decía que trabajar participativamente es dejar que ruede el saber profesional, el saber de la gente y el saber de los políticos para que uno enriquezca al otro y entre todos tengamos más fuerza para cambiar la realidad. Yo creo que hay que saber aflojar también. Sí, hemos aprendido bastante, digamos, a fuerza de cuestiones, uno siempre ha terminado aflojando, digamos, o sea, tratando como de una negociación medio implícita, sabiendo qué es lo que se estaba dejando de lado y qué es lo que se podía llegar a obtener, digamos, ¿no? No hay nunca haber propuestas que nos acepten si no tiene resultados a corto plazo también. También, exactamente. O sea, yo siempre digo, hay un buen programa de gobierno tiene que tener cosas a corto, a mediano y a largo plazo. Así es. No puede ser todo a largo ni todo a corto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ahora, digamos, un poco cuando tenemos oportunidad de conversar, tratamos de tirar la idea, digamos, de que todo cambio que se quiera hacer, sobre todo con normativa o cosas por el estilo, la tienen que hacer, o sea, tienen que hacerse la idea que la tienen que hacer en el primer año. O sea, como algo muy de corto plazo, que es todo cambio que pueda incidir, digamos, porque es cuando todavía están fresquitos, todavía están con toda el apoyo, digamos, si se quiere, del voto elegido, y todo cambio que signifique en otra instancia un poco de controversia son aceptados, digamos, en esta primera instancia, digamos, ¿no?
Pero bueno, en ese camino, por ahí andamos, digamos, o sea, tratando de ver qué se puede lograr con ese discurso. Correcto, correcto. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Yo, Mariela. Sí, en realidad quería rescatar esto de que ya parece de que tenemos que arrancar por 4 propuestas, digamos, o más de una propuesta. Eso me parece importante, sobre todo para los que venimos de arquitectura, porque es ese cambio, es como ese pase del ser arquitecto al ser planificador y entrar en otra dinámica, porque no estamos buscando como la excelencia formal o el gran proyecto, sino que estamos presentando propuestas factibles en pos de otra cosa, ¿no? En pos de que realmente sea algo que se haga, que sea aceptado, que sea apropiado por la comunidad, por los políticos, por la sociedad, y es correrse de ese lugar que, bueno, como que me parece que lleva unos años ya, ¿no? Que varios arquitectos ya nos vamos corriendo de ese lugar que ha tenido la profesión, como que ha sido de que, bueno, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, cuál es el proyecto, y con esa postura como muy dura de que el arquitecto es el que sabe el proyecto, un proyecto, la propuesta. Después se pasó como a que sea más participativo y ahora, bueno, estamos diciendo, no, presentamos propuesta, 4, la ponemos al debate, buscamos que se apropie, no somos lo que tenemos la última palabra, no somos que sabemos todo, sino que nos sumamos a esto que decía de esta ronda de saberes. Eso. Yo lo que digo en el sentido que lo decís vos, Mariela, es que uno tiene que despegarse de que va a proyectar objetos y lo que va a proyectar son procesos. Procesos dentro de los cuales hay objetos, por supuesto, pero lo más interesante es poner en marcha procesos y cuando esos procesos están lo más consensuados posibles, son lo más firmes posibles y son los que cuesta más retroceder, hacer volver atrás. No es es otro rol. Así como digo que no solo tenemos el saber profesional, sino que si queremos trabajar participativamente, tenemos que también tener el rol de articulación. Articular con la gente, articular con los políticos, articular transdisciplinariamente. O sea, no existe, ninguno puede ser transdisciplinario, ninguno puede saber todo, pero tenemos que tener diálogo con los otros. Diálogo con el tipo que hace la propaganda por la radio, diálogo con el tipo que hace la difusión, diálogo con el tipo que hace la promoción, que perfecta consonancia con el tipo que está modificando el reglamento, porque todo tiene que concurrir al mismo objetivo. O sea que se necesitan saberes mucho más allá de los que tradicionalmente usamos. O sea, es más una cosa de director de orquesta escondido, por otra parte. Tampoco ponerse en director de orquesta. Antes éramos los reyes y nosotros solos. Ahora no tenemos que ser los directores de orquesta del resto. Tenemos que hacer que todo el resto camine, pero tampoco agarrar la batuta así muy que se vea demasiado. Yo lo digo en una de las miras que quedó, pasar del proyecto del espacio al proyecto de procesos. Pasar de la especificidad disciplinaria a la comprensión transdisciplinaria. Tenemos que entender, no saber todo. Y pasar del rol técnico al rol de articulador técnico, político y comunitario. Es un desafío. Es un desafío. Yo a los chicos les digo cuando vienen a las reuniones de difusión, a ver qué es posgrado,
Le digo, hay que tener mucha capacidad de frustración en este quehacer. Porque la verdad es que uno se frustra mucho. No nos vamos a engañar. Pero por otra parte, cuando algunas cosas no salen, es muy lindo. Cuando nosotros vemos que algo que nosotros propusimos se está llevando a cabo, está funcionando y está mejorando la vida, el vivir, el convivir de la comunidad, es una maravilla. Es mucho más lindo que un edificio lindo. Así es. Y qué importante lo que decías de la retroalimentación, ¿no? De estar continuamente aprendiendo de cada parte de ese proceso. Sí, por supuesto, tenés que volver atrás porque si no te crees que lo que hiciste ya es intocable y no tenés, aparecen factores que te hacen rever. Por supuesto, no para que se alargue todo hasta el infinito, pero para tener la flexibilidad. Esto es el sentido, pero muchas veces es esto, el movimiento real. La otra cosa que yo quiero decir es que esta metodología no es una cosa a seguir, no es un arquetipo, no es el modelo, sino que es un esquema a considerar. Es esas cosas que yo siempre digo cuando trabajábamos en tableros de dibujo y no en la computadora, hay que tenerlo dibujado chiquito y enchichado en un costado para ver si uno no se está olvidando de algo. O sea, acordarse un poco, tenerlo presente, tenerlo incorporado. La otra cuestión es que no es una metodología de gestión profesional. Es una metodología, según quien intervenga, es una metodología de gestión social. Porque tenés el espacio, las tareas para en donde hay predominancia del político, en donde hay predominancia del profesional y en donde hay predominancia de la comunidad. Y siempre la consulta comunitaria es enriquecedora. Hay que saber hacerla, por supuesto. Hay que saber hacerla. No es moco de pavo. Ustedes van a tener una muy buena clase de eso. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que yo muestro un carrusel. Suponete que es el carrusel del problema de la vivienda, el carrusel de cualquier... Pero en la gestión real, municipio, ciudad, región, país, hay muchos carruseles simultáneos que están funcionando. Algunos más adelante y algunos más atrás, que ojalá estén funcionando. Que por supuesto tienen que estar coordinados entre sí, pero hay distintos problemas y distintos grupos de gente trabajando en distintas cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no podemos manejar todo nosotros. Hay gente que tiene más habilidad para diagnosticar y para pensar soluciones. Y hay gente que tiene más habilidad para pensar soluciones que para diagnosticar. Y hay gente que tiene más habilidad para estar en obra y que está trabajando en la ejecución de acciones. O sea, siempre pensemos en equipo, no en la persona que maneja todo. Porque se acabaron esos personajes de la antigüedad que lo sabían todo. La cosa es muy compleja, muy complicada y es como lo interdisciplinar. Tenemos que saber un poco de todo y poder dialogar con todo. Y en las etapas de la metodología lo mismo. Hay algunas que nos van a entusiasmar más que otras, en algunas vamos a ser más útiles. Y además no es la receta mágica. Es un esquema para tenerlo en cuenta de si estamos haciendo las cosas que aparentemente hay que hacer secuencialmente y no morfarse ninguna. Fernando, Fernando o José Luis, alguien. No, yo antes quería comentar igual, nada, simplemente era
más que una pregunta, un comentario respecto como a todo el ciclo que vimos, digamos, de una intervención, bueno, si es ciclo o más metodología. Nada, desde mi trabajo lo que me pasa es que yo trabajo en el gobierno de la ciudad, en un área específica de espacio público, con diferentes intervenciones, diferentes escalas, y me pasa que, digamos, como que más allá del área donde estoy, donde se planifica, entre comillas, o se proyecta y se ejecutan proyectos, muchas de estas patas que vimos no están dentro de las mismas unidades que capaz planifican o proyectan y ejecutan, o están como fragmentadas dentro del gobierno, y muchas veces eso hace que haya desarticulaciones y que todo este proceso no esté quizás en miras de nadie, o bueno, o falta, digo, todo este proceso siento que no hay nadie viendo todo esta metodología, o que faltan muchas patas, y que nada, muchas veces cuestiones que son claramente evaluaciones y cosas así, se realizan en proyectos muy puntuales, o eran realizar proyectos nuestros y nos serviría mucho, pero no sucede, o son otras áreas que lo hacen, o no lo hacen ningún área. Capaz es por la escala de que, no sé, digamos, el gobierno de la ciudad tiene una estructura capaz más grande que algunos municipios, pero no sé bien por qué motivo, digamos, debe haber muchas explicaciones, pero bueno, me causa eso, digamos, ver como toda esa metodología, o sea, ver todas las cosas que están capaz a veces desarticuladas. Yo te contestaría dos cosas. Una, que no esté todo junto, que no esté todo en un mismo lugar, es bastante lógico. El tema es que esté desarticulado, que fue la palabra que usaste vos. El tema es que no haya articulación entre el que piensa, el que ejecuta, el que evalúa, etcétera, etcétera. Eso es la filtración por la cual se van perdiendo valores. Y la otra cosa que te diría es que velo esto como el ideal y no pienses que el ideal se te va a dar todos los días y mucho menos de entrada. Velo, o sea, un proceso ideal tiene que tener todas estas etapas. Haga quien las haga. No somos nosotros los que tenemos que hacer todo, ni de casualidad, porque hay gente que sabe hacer más unas cosas que las otras, como decía recién. Y además velo como lo ideal, a lo que tenemos que tender, pero no como que, bueno, si no se da exactamente así, está todo mal. Vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Esto es el mandato divino. Es los 10 mandamientos. Algunos los cumplimos y otros no los cumplimos, ¿no? De la misma manera. Claro. Sino que quizás es algo también igual, de todos modos, más allá de las capacidades o de lo que se puede, también algo de desarticulación o de temas que a veces pasan en muchas instituciones, de comunicaciones, compartir como un poco en lo que trabaja otro área, o tipo de o como un área recibe lo que hace la otra. Es como que hay como una serie de experiencias que justamente muchas cosas que se filtran y se pierden en los procesos, y que capaz después no permite que uno pueda, o sea, monitorearlos o evaluarlos, y por lo tanto aprender algo para otros proyectos. Eso. Correcto. Pero sí lo que tenés es el argumento para ir a demandar que los monitores y lo evalúen. Supongo que acá voy a poder aprender varios argumentos. Sí. Ya con esta clase ya me llevo varias cosas de ese estilo. Bueno, me alegro. ¿Querés que sigamos con la presentación? Las dos filminas que te faltaban, David. No, ya las dije. Ah, perfecto. Fue las cosas que fui diciendo recién. Ah, perfecto. Y
y en las contestaciones también estaban implícitas. ¿Quieren que hagamos un descanso o quieren que, porque ya podríamos arrancar con la parte práctica, ¿no? Sí, sí. Si hacemos un descansito, 10 minutitos. Dale. Bárbaro. El agradecido soy yo por haberse interesado, por haber escuchado y por haber hablado. Y siempre les digo que no se bajoneen, ¿eh? De ninguna manera. No se bajoneen comparando la realidad con lo ideal. Lo ideal es para tenerlo en cuenta y para ir perfeccionando el quehacer nuestro de cada día y la interacción con los demás actores sociales que están en el tema. Pero no es para decir, uy, no hago esto, uy, no. No, porque para eso no, entonces no doy la clase. Sí, no tiene sentido. Fue un gusto y cualquier cosa. Yo dejé no sé cómo funcionan con las preguntas, yo dejé una serie de preguntas muy simples que si hay algún problema me comentan, pero es a qué llamamos intervención, a qué llamamos planificación, a qué llamamos metodología, qué significa percepción de problemas, o sea, es el ABC de lo que estoy diciendo. No sé cómo se organizan para contestarlas, pero cualquier cosa, creo que no vas a hacer cualquier cosa a disposición. Eso creo que queda en la plataforma después. Sí, puede ser en la clase. Para contestarlas. Y nada, yo también aprovecho para decir siempre que es un placer, es un honor siempre escucharte, David. Sí, te agradecemos nuevamente, porque ahora te vuelvo a agradecer porque ahora va a salir mi voz en la grabación, porque me había olvidado, hay 2 micrófonos, siempre me olvido de prenderlo. Así que te agradecemos nuevamente para la grabación, como te decía antes, en nombre de todas y todos los que estamos participando, así que siempre, la verdad, como decía Fernanda, siempre es enriquecedor escucharte. Ok, gracias. Gracias. Bueno, hacemos 10 minutos. Sí, por favor.